Siguiendo en la serie de predicación expositiva y consecutiva de la palabra de Dios, estamos en el libro de Hechos. Estamos haciendo estudios expositivos en el libro de Hechos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 9, tal como se leyó en el culto de adoración. Hechos, capítulo 9. Siguiendo en el culto de adoración, ahora, luego de haber cantado al Señor, luego de haber tenido tiempo de oraciones y lectura, ahora vamos a prestar atención como un acto de adoración a la exposición de la Escritura. El sermón de hoy va a estar enfocado en los versículos 20 al 31 y con eso vamos a dar por finalizado la segunda sección del libro de Hechos. Recuerden que Hechos está estructurado en tres grandes secciones. La primera sección, ¿verdad? Entendemos que está marcado en Hechos capítulo 1, versículo 8. La primera allí en Hechos 1:8 dice que ellos iban a recibir poder cuando haya descendido el Espíritu Santo y serían testigos en Jerusalén, ¿verdad? Y toda la narración de Jerusalén, de los acontecimientos en Jerusalén, está entonces entre el capítulo 1 hasta el capítulo 8, capítulo 8, versículo, habíamos dicho versículo 4. La segunda sección, que es la que estamos viendo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿verdad? Esa segunda sección, Judea y Samaria, entonces está entre los versículos 5 del capítulo 8 hasta el versículo 31, que vamos a culminar hoy en el capítulo 9. Y a partir del versículo 32, entonces sería hasta lo último de la tierra. Capítulo 9, versículo 32 en adelante, hasta culminar el libro de Hechos, veremos entonces la tercera gran sección del libro. Esta es una segunda sección muy corta, por eso apenas nos hemos llevado 5 sermones para explicar todo esto. Pero antes de comenzar, ya hemos tenido la lectura de la palabra de Dios, entonces vamos a orar para pedir la bendición y la gracia de nuestro Señor en este tiempo. Bendito nuestro Padre Celestial, nos venimos a humillar delante de ti, de tu presencia, de tu trono, como pueblo tuyo, Señor, buscando de ti misericordia, buscando de ti tu guía, Señor, por tu Espíritu Santo, para que este tiempo no sea un tiempo perdido, que sea un tiempo realmente donde tú hayas sido glorificado, donde tú hayas recibido realmente alabanzas de tu pueblo, Señor, y que tu pueblo, Señor, mutuamente, Señor, haya sido edificado en tu palabra, haya sido fortalecido, haya sido consolado, exhortado, animado, Señor, para honrarte. Te pedimos que perdones nuestras faltas delante de ti, nuestros pecados. Señor, por cualquier cosa, Señor, pues nuestra tendencia es a ofenderte. Perdónanos, Señor, ayúdanos, asístenos con tu Espíritu Santo para sobreponer nuestras debilidades y poder atender a tu palabra, poder recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo la selle en nuestros corazones. Te damos gracias por la iglesia. Bendice a todos los oyentes que están acá y aquellos que escucharán luego, Señor, y que han sido impedidos providencialmente para congregarse. Que tú les permitas, Señor, también ser edificados y llenos de tu presencia. Aquellos, Señor, que han simplemente decidido no congregarse, ten misericordia para que vean su gran pecado, Señor, de rechazar los medios de gracia, de rechazar la congregación, de rechazar, Señor, la bendición que tú has dado para permanecer en la fe. Ten misericordia de ellos, ayúdales. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas, háblanos con tu palabra. Amén. Sola fide, o solo por la fe. Este es un título en latín, sola fide. Es lo que nosotros entendemos como uno de los pilares de la doctrina reformada. Está la sola gratia, la sola fide,
solo Cristo, solus Christus, ¿verdad? Sola Escritura y soli Deo Gloria, ¿verdad? Entonces solo a Dios la gloria. Pero sola fe o sola fide, ¿verdad? Estamos hablando de que es una doctrina sumamente importante. La semana pasada espero que la hayamos comprendido acerca de la justificación por la fe sola. ¿Qué es la justificación por la fe sola? Bueno, es una doctrina tan importante, tan neurálgica en el cristianismo que si alguien no cree en esto, no puede decir que es cristiano. Esta doctrina de la justificación por la fe sola está hablando de que diferencia al cristianismo del resto de las religiones. O mejor dicho, diferencia la religión verdadera de las religiones falsas. La doctrina de la justificación por la fe sola nos habla de que el hombre tiene una imposibilidad absoluta de ser declarado justo delante de Dios al él entregar sus buenas obras o sus obras. Por sus obras, él no puede ser justificado delante de Dios. Por lo tanto, necesita que Dios mismo, el juez, pueda declararlo justo cuando Dios le imputa, le acredita o le cuente la justicia de Cristo a la vida de esta persona. Y esa justicia de Cristo solamente puede ser recibida por la fe solamente. No es fe más obras. No es, bueno, yo voy a creer, pero también voy a hacer para recibir. No, es por la fe sola. Por eso se llama sola fide o solo por la fe, solamente por la fe. Lamentablemente, esta es una doctrina que se ha malentendido y malinterpretado muchas veces en la historia. Una de las personas que lo malinterpretó y en vez de levantar esta gran doctrina de la justificación, lo que hizo fue entorpecerla, fue un estudiante de Martín Lutero, llamado Johannes Agrícola, alemán. Este hombre decía que el hombre es salvo por la fe solamente, ¿verdad? Independientemente cómo viva, con tal que haya tenido fe, es salvo. Eso es lo que nosotros llamamos como salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo es, bueno, no importa, lo importante es que tú algún día hiciste la oración, ¿verdad? Lo importante es que tú tuviste fe. Y eso no importa cómo tú vivas, no importa lo que tú hagas ni dejes de hacer, lo importante es que ya tú tuviste fe. Y eso no se pierde. Bueno, esa posición de Johannes Agrícola fue identificada por el propio Lutero como el antinomianismo. Antinomianismo. ¿Qué es antinomianismo? Anti, en contra, ¿verdad? O sin. Nomos tiene que ver con ley. Es en contra de la ley o sin ley. Una persona sin ley. Johannes Agrícola decía que no necesitábamos honrar a Dios por medio de la ley porque ya la ley no iba a salvar. Y es verdad, no nos vamos a salvar por la ley. Pero él entonces decía, entonces ¿para qué sirve la ley si no nos salva? Solamente por la fe sola y vivir bajo la ley del Señor, eso no importa. Bueno, Martín Lutero luchó contra este hombre y denunció esta doctrina antinomiana como una doctrina hereje. ¿Por qué? Porque si bien la salvación se obtiene solamente por la fe, la verdad es que la verdadera fe siempre viene acompañada de otras gracias. La fe sola no es siempre está sola. Alguien dijo una vez, la sola fe no siempre es una fe sola. ¿Por qué? Porque la verdadera fe, la que Dios obra en la persona, siempre trae frutos dignos de arrepentimiento. Las obras no te garantizan la salvación. Las obras evidencian tu salvación. Es una evidencia. Santiago, capítulo 2, versículos 17 al 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago entonces da este desafío. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
pastor Sujel Michelén declaró en algún momento muy apropiadamente, dice: no somos salvos por obedecer a Dios, ni por hacer buenas obras, pero todos aquellos que han sido salvos por gracia, por medio de la fe, muestran la realidad de la gracia y de la fe a través de su obediencia y de sus buenas obras. El texto que vamos a considerar en la mañana de hoy, Hechos capítulo 9, versículos 20 al 31, nos va a exponer en manera muy resumida muchos años o los primeros años de la vida de Saulo de Tarso recién convertido, después de su conversión. ¿Qué sucedió en esos primeros años de su nuevo nacimiento, de esa dramática conversión que sufrió? La intención, hermanos, del Espíritu Santo al guiar a Lucas para inspirar esta parte, a dedicarse a que podamos conocer qué sucedió en la vida de Pablo en esos primeros años, la intención del Espíritu Santo es mostrarnos que la conversión de Pablo no fue un asunto emocional. Fue un asunto genuino y verdadero. Dios hizo verdaderamente una obra y eso lo vamos a ver evidente en cómo él vivió en sus primeros años de convertido. Cada una de las características, hermanos, que demostró Pablo en sus primeros días reflejaron que estaba realmente lleno del Espíritu Santo y que Dios lo estaba tratando realmente como un hijo. Dios lo estaba tratando como un hijo. Hoy vamos a comprender que lo que él hizo, en este caso, una de las cosas que es evidente y que refleja, que destaca, mejor dicho, Lucas, es que Pablo buscó predicar el Evangelio. Pablo, recién convertido, buscó dar testimonio de su Señor a otros. El asunto no es solamente que un cristiano verdadero predique, evangelice, se involucre en dar a conocer al Señor a otros. El asunto es con qué características lo hace. Y ahí es donde vamos a apuntar en esta mañana. Entonces, si bien Saulo de Tarso, recién convertido, vimos la conversión del eunuco, ¿verdad?, etíope, alguien que buscaba a Dios y Dios se dejó encontrar de él. Y ahora vemos a alguien que no buscaba a Dios y Dios lo buscó igual. No hay nada imposible para el Señor. Ahora vamos a ver cómo este hombre tuvo un cambio radical, no solamente por lo que hacía, sino por la manera en cómo lo hacía. Vamos a ver entonces, en primer lugar, versículos 20 al 22, vamos a ver la intrepidez y denuedo de Pablo al evangelizar. La intrepidez y denuedo de Pablo al evangelizar, versículos 20 al 22. En segundo lugar, versículos 23 al 25, la hostilidad y oposición contra Pablo por evangelizar. La hostilidad y oposición contra Pablo por evangelizar. Y en tercer lugar, versículos 26 al 31, la paciencia de Pablo con la iglesia. La paciencia de Pablo con la iglesia. Y ya vamos a ver por qué. Vamos entonces con el primer punto en esta mañana. La intrepidez y denuedo de Pablo al evangelizar. Al evangelizar. Versículos 20 al 22. Enseguida. Con eso podemos entender qué hizo Pablo en sus primeros días de convertido. No se refugió, ¿verdad?, en cuatro paredes. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. El recién convertido Pablo no solamente da señales de vida interna. Recuerden los versículos anteriores, como aprendimos la semana pasada, el versículo 8, que Dios llama a Ananías y le dice en el versículo 11,
Y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Empieza Saulo de Tarso a tener una comunión privada, una comunión personal con Dios, algo que no tenía antes. Esa es la primera señal de vida, habíamos hablado de eso, ¿verdad? Empieza a tener una nueva relación con Dios, una relación viva, una relación genuina. ¿Qué más? El versículo 12 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, tiene una relación verdadera con Dios. Él ora a Dios y Dios le responde. En este caso, por medio de visiones. Pero también habíamos dicho que él tiene una nueva relación entonces con la iglesia de Dios. Él había perseguido la iglesia de Dios y ahora tiene una nueva relación con la iglesia de Dios. Versículo 18. Al momento, luego, ¿verdad? Llegó Ananías, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Lo primero que hizo entonces fue identificarse con el pueblo de Dios por medio del bautismo. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días solo, no, con los discípulos que estaban en Damasco. Él buscó unirse a la iglesia de Cristo. Estas señales de vida fueron internas, pero ahora vamos a ver cómo no solamente cambió la conversión de Pablo, cambió su relación con Dios y su relación con la iglesia, sino que también cambió su relación con el mundo. Ahora Saulo veía al mundo y hacía algo con el mundo de manera totalmente diferente. Su vida cristiana no consistió solamente, hermanos, en una comunión personal y privada con Dios por el WhatsApp. No. Por internet. No. Empezó a entender que su vida cristiana debía ser vivida en comunidad con los otros discípulos del Señor. Y el texto dice que de inmediato, no solamente él tenía relación ahora personal con Dios, no solamente ahora se relacionaba amistosa y armoniosamente con la iglesia, sino que ahora hacía algo con el mundo, con los incrédulos. Dice que él aprovechó el tiempo. ¿Por qué? Recuerden que Saulo llega a Damasco con una misión entregada por el sumo sacerdote o por el concilio por el Sanedrín, el concilio de Jerusalén, que era ir a todas las sinagogas de Damasco para identificar a los creyentes del camino del cristianismo, para apresarlos y llevarlos extraditados hacia Jerusalén. Pero Saulo se ha convertido ahora en cristiano y él no se esconde, sino que va y valientemente empieza a predicar el evangelio. Prácticamente las personas están viendo a Saulo entrar por la sinagoga y están esperando un discurso en contra del cristianismo, y resulta que ahora le está diciendo, no, los que están mal son ustedes, los cristianos son los que están haciendo lo correcto. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, es decir, no fue en una, eso fue en varias. Vemos a un hombre que predicaba de forma valiente. ¿Qué hacía en sus primeros años? Se involucró en evangelizar, pero no solamente hablar, sino que lo hacía de manera valiente, con denuedo, con intrepidez. ¿Quién se iba a parar en una sinagoga a refutar a los judíos en ese momento y demostrar que Jesús era el Cristo? Vemos entonces la convicción que tenía Pablo para presentar y evangelizar al mundo perdido. Hermanos, el evangelismo es todo lo que un verdadero creyente hace, no porque lo obligan, tienen que evangelizar, no. Es porque nace, es un compromiso, es una convicción interna. Yo deseo, por la nueva naturaleza que tengo, ahora tengo nuevos impulsos, nuevas
nuevos apetitos, nuevos deseos. ¿Cuál es? Que los demás conozcan de mi Cristo, que los demás conozcan mi Señor, que los demás conozcan la verdad. Cuando yo consigo algo hermoso, espectacular, yo quiero hacerlo público, a menos que seas muy egoísta. Yo quiero para mí solito. No, el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, ahora quiere dar a conocer a su Señor al resto del mundo. No necesita que lo manden, no necesita un día, una hora específico, necesita simplemente amor al Señor. Amor al Señor. Esta persona, esta nueva criatura ahora quiere comerse al mundo, pero evangelizándolo. En pocas palabras, hermanos, cuando el evangelio alcanza verdaderamente a una persona, lo cambia por completo. Cambian sus intereses. Ahora lo que no tenía, ahora lo tiene. No tenía relación con Dios, ahora lo tiene. Tenía una relación distorsionada, ahora la ha cambiado. Tenía una relación tóxica con la iglesia, pero ahora ya no la tiene, ahora tiene una relación armoniosa. Y con el mundo, antes eran sus amigos, ahora el mundo se ha convertido en sus enemigos. El cristiano desea dar a conocer a su Señor. Eso es un verdadero creyente. Marcos capítulo 1, versículos 44 y 45. Luego que el Señor Jesucristo ha limpiado, ha sanado a un leproso, el Señor Jesús le dijo, Marcos 1, 44, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó ¿a qué? A publicarlo mucho y a divulgar el hecho. No se podía aguantar la felicidad de su sanidad. Fue una sanidad externa y no aguantó darlo a conocer. Imagínense cuando hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 20 dice, cuando ellos son confrontados, Pedro y Juan son confrontados ante el concilio de Jerusalén, ustedes no deben predicar más a Jesucristo. Ellos solamente dijeron, versículo 20, Hechos 4, 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes no nos pueden callar. No podemos. ¿Por qué no pueden? Porque no quieren. ¿Recuerdan la diferencia? ¿Recuerdan por qué los hombres no pueden llegar a Cristo? Porque tienen una imposibilidad moral interna, no quieren, por eso no pueden. Asimismo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo mismo le ocurrió al profeta Jeremías en Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él. Él quería renunciar, estaba sufriendo mucho Jeremías. Y dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de aguantar, pero no pude. Tenía que seguir predicando la palabra de Dios. Por supuesto, no podemos decir que Pablo no llegó a tener miedo. Recuerden, no solamente miedo, sino también intimidad. Pudo haberse sentido intimidado. Ya va, está su nombre en juego, su reputación. ¿Cómo lo conocían los demás? Y ahora, ¿qué irán a pensar de mí? Se volvió loco, se volvió evangélico. Mire, lo que hizo Pablo causó gran confusión. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Estaban confundidos. Ahora, la confusión no es, hermanos, porque él predicaba mal el evangelio. Nota, no, la confusión de estas personas no es porque él predicaba el evangelio, sino porque él estaba haciendo algo totalmente diferente a lo que se esperaba de él.
Hermanos, Pablo era un erudito en las Escrituras. Él seguramente agarró todos los recursos de erudición y de oratoria y todo lo que él tenía para dar una apologética correcta para demostrar a Jesús como el Cristo, es verdad. Pero Lucas señala algo, versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere que mucho más se esforzaba. Pero una traducción literal también puede ser: Pablo se hacía más fuerte. Pablo se preparaba más. Mire, Pablo era un erudito. Pablo aventajaba a todos los fariseos que pudiesen haber. Y ahora, nuevo convertido, ahora él, con todo su conocimiento y sabiduría, él puede exponer las Escrituras y a enseñarles que las Escrituras están hablando de Jesús como el Mesías. Pero la confusión no es eso, la confusión es: ya va, yo espero algo de ti que no estás dando. Pablo entendió que el evangelismo es un asunto espiritual. No es suficiente con yo evangelizar. Ellos necesitaban al Espíritu Santo que iluminara esos corazones. Simón Kistemaker dice: en el griego, el verbo demostrar, ¿verdad? Porque decía, y Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Kistemaker dice, el griego, el verbo demostrar en realidad significa poner juntas varias partes para que una persona pueda obtener una conclusión. Pablo une numerosos pasajes del Antiguo Testamento y demuestra en ello que es verdad que Jesús de Nazaret es el Mesías. Él estaba haciendo todo lo que necesitaba hacer como hombre de Dios, como alguien que anhelaba enseñar. Pero no es suficiente toda la sabiduría del mundo para evangelizar. Se necesita predicar, pero también se necesita la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el punto acá? No fue rechazo al mensaje, por supuesto, rechazaron el mensaje. El punto es que rechazaron al mensajero. Rechazaron a la persona. Los judíos estaban esperando otra cosa y ahora me sale con esto. Eso causó en ellos una confusión tal que no podían escuchar atentamente a la persona. En pocas palabras, Pablo tenía todos los recursos: oratoria, erudición, retórica, pero no fue suficiente. El evangelismo, hermanos, es una obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra, por más teología que tú tengas, eso no va a dar frutos. Pero eso no significa que no te prepares. Porque Pablo, aunque no veía frutos, se seguía esforzando. No decía, ay no, pero sí, con toda la labia que les di, con todo lo que les expuse, no pueden entender, ustedes son brutos. No, él se seguía esforzando porque sabía que su deber era exponer claramente a Jesucristo en las Escrituras. Pero él entendió que eso depende del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2, Pablo más adelante dice, Primera de Corintios 2, 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Más adelante él reconoce que no necesita tanta erudición para evangelizar. Necesita que el Señor lo use por medio del Espíritu Santo. Vamos allí a 2 de Corintios capítulo 4, rápidamente. Segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio aún está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Fíjense que en Hechos 9 dice que enseguida él predicaba a Cristo y trataba de demostrar a Cristo. No, mire, tengo un testimonio que dar. No, él
agarró todo lo que tenía, todo su arsenal para demostrar a Jesucristo. Seguimos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos suyos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando del Génesis, está hablando del poder creativo de Dios en el mundo, para crear el universo, para crear el mundo. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Para que una persona entienda el Evangelio, se necesita nada más y nada menos que el poder que Dios usó para crear el universo. Es un milagro. No eran las palabras de Pablo, hermanos. Pablo muy pronto entendió que no era sus capacidades lo que transforma a la vida. Solamente presentar a Jesucristo y que sea el Espíritu Santo haciendo la obra regeneradora en ese corazón. Pero a pesar del rechazo que sufrió Pablo, él no se sintió mal. Ay, no me escuchan. Ni se sintió intimidado por eso. Él se preparaba más y más para poder entregar claramente el mensaje. Por lo tanto, no significa que Pablo no tenía luchas internas. Significa que Pablo, a pesar de que no veía el fruto en el momento, a pesar de que él se esforzaba tanto y no veía resultados, a pesar de que empezaban a hablar en contra de Pablo, murmuraban en contra de Pablo, que no sabemos qué cosas le pudieron haber dicho a Pablo, pero a pesar de eso, Pablo no dejó de predicar. No dejó de hacerlo, porque él entendía que era parte de lo que le toca al pueblo de Dios, el rechazo. El rechazo no lo desanimó. Él siguió adelante, siguió preparándose, siguió predicando. Cada momento, cada oportunidad. No me prestaron atención aquí en esta sinagoga, seguro que ellos tampoco me van a prestar atención. No. Aproveché el tiempo acá, aprovecho el tiempo allá, tengo una cita en aquella sinagoga, el otro día tengo la otra cita. Yo voy a hacer lo que me corresponde hacer, no me importa lo que digan. Pablo tenía valentía, intrepidez. Él luchó con sus posibles miedos de ser rechazado. A él nadie lo rechazaba, recuerden. Él era el papá de los helados, como decimos aquí. ¿Quién lo iba a rechazar? Todos le ponían la alfombra roja a Pablo y ahora sentía el rechazo de las personas. Hermanos, un cristiano no necesita ser erudito en la Biblia, aunque debe buscarlo hacer. Pero no necesita para evangelizar. Necesita simplemente dejar el miedo. Ay, ¿qué irá a decir mi familia? Ay, te volviste loco. Ay, ya llegó el fanático, el aleluya. Ay, no, es que no me gusta que me digan esas cosas, me siento mal. El punto no es que evangelice, el punto es cómo lo evangeliza. No, es que yo quiero mostrarte que Cristo tiene algo maravilloso para tu vida. Eso no es evangelizar. Con el poco conocimiento que tengas, puedes demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aún con poco conocimiento, no significa que debes quedarte con ese poco conocimiento, pero a partir de lo que tengas ahora, eres responsable de presentar eso a otros. Juan 9, 24 al 25 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Lo está llamando la autoridad religiosa del momento a este ciego que había sido sanado por el Señor. Y este hombre dijo, entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Con eso dijo todo. Con eso dijo todo. Él tiene el poder. Vemos entonces en Saulo no un hombre timorato, sino un hombre radicalmente nuevo y que se caracterizaba no por la cobardía, no se caracterizaba por sucumbir ante la vergüenza pública de llamarse cristiano,
no sucumbía ante el desánimo al no ver los resultados, sino resultados más bien en contra. Lo señalaban, lo criticaban, decían cualquier cantidad de cosas, pero no lo aceptaban. Él no decía, no, ¿y para qué voy a seguir predicando? Entonces, primera característica de Pablo en sus primeros años, predicaba el evangelio de forma denodada, es decir, con valentía e intrepidez. No le importó cualquier tipo de insulto, él solamente buscaba entregar el mensaje del Señor. Segundo, él en vez de recibir aceptación de su mensaje, empieza a recibir oposición y hostilidad. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora, esto es muy interesante y quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 1. Muy interesante, ¿por qué? Porque Lucas dice que pasaron muchos días. La pregunta es, ¿cuántos días pasaron? ¿Y qué pasó en esos días? ¿Sí? Bueno, la mayoría, para no decir todos, ¿verdad? Uno no sabe, cualquier comentarista por ahí extraño, pero la mayoría de los comentaristas serios de las Escrituras dicen que entre el versículo 21 y 22 está incrustado Gálatas capítulo 1. Vamos a leer así. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba. Para decir que Pablo se estaba esforzando, se estaba fortaleciendo, probablemente está ocurriendo lo que nos dice Gálatas capítulo 1. Vamos allí rápidamente. Gálatas capítulo 1, versículo 11. En adelante, dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él se fue a Arabia y no sabemos cuánto tiempo duró en Arabia, y luego regresó. Cuando dice regresó es porque estaba en Damasco, y en vez de irse a Jerusalén fue a Arabia, a la península arábica, al monte Sinaí, probablemente por esos lados. Y luego regresa a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Es decir, cuando en el versículo 23 de Hechos dice, pasado muchos días, se está hablando de esos 3 años después que Saulo regresó de Arabia, ahí en Damasco. ¿Ok? Entonces, Pablo se fortalecía mucho más porque él, aunque tenía un gran ímpetu, una gran valentía en predicar el evangelio, veía el rechazo y sabía que su erudición no valía de nada. Así que se fue a un seminario, al seminario del desierto del Sinaí. ¿Para qué? Para ser instruido por el propio Señor Jesucristo. Entonces, luego que él es instruido, es fortalecido por el Señor, llega nuevamente a Damasco, porque al principio me callaron la boca, pero ahora entiendo mejor, porque lo que antes conocía del Señor, lo que antes conocía en el judaísmo, él lo desechó por el conocimiento de Cristo. Entonces, Pablo predica
aproximadamente luego que regresa a Damasco por 3 años. Entonces, pasados muchos días, ya estaba fortalecido. Recuerden, versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matarle. Era tan fuerte la predicación, era tan envolvente, podemos decir, era tan certera la predicación de Pablo, demostrando que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías por medio de las Escrituras en ese momento del Antiguo Testamento, que la única forma de callarle la boca era matándolo. No había otra manera. ¿Cómo fue su experiencia en Arabia? Bueno, Warren Wiersbe dice, probablemente porque el Señor, ¿por qué se fue a Arabia? Probablemente porque el Señor le dijo que estuviera a solas para que le enseñara a Saulo su palabra. Había muchas cosas que Saulo tendría que aclarar en su mente antes de poder ministrar efectivamente como apóstol de Jesucristo. Pero ahora, luego de eso que hizo el Señor Jesucristo con él, y al haber regresado a Damasco, duró 3 años y dice que se fortalecía en su predicación y predicaba cada vez más y mejor, tanto que ellos no aguantaron. Llegó hasta la coronilla el aguante de los judíos. Ya no es simplemente, ay, pero ¿cómo predica? No, ahora, oye, este hombre está predicando de una manera que no podemos contra él, no podemos. La intensidad se fue incrementando, la hostilidad contra Pablo fue incrementándose. Al principio no era, ¿qué confusión es esta? No esperábamos de él esta cosa y ahora, no entendemos, qué extraño. No, ahora vamos a matarlo. No hay de otra. No hay de otra. Hermanos, Pablo llegó al punto, escuche bien, Pablo llegó al punto en que llegó Esteban, que tuvieron la idea de la única manera es matarlo. Pablo llegó a ese punto, rápido, ¿verdad? Pero llegó, tanto que causó que los demás pensaran que la única manera de que él dejara de predicar era por medio de la muerte, la única manera. Sin dudas, hermanos, Pablo pudo haber tenido la misma suerte que Esteban. ¿Cuál fue? De hecho, él estuvo allí. Él vio cómo apedreaban a Esteban y cómo mataron a Esteban, cómo fue ese mártir Esteban. Pero, ¿por qué Pablo no sufrió la misma suerte, aunque lo pudo haber hecho? Ellos habían resuelto, así como los judíos en Jerusalén, ya habían resuelto también matar a Pablo por lo que él estaba enseñando. Probablemente eran las mismas acusaciones que hicieron contra Esteban. ¿Cuáles eran las acusaciones de Esteban? En Hechos 7 se nos dice que acusaban a Esteban de que estaba, En Hechos 6 se nos habla de que Esteban lo estaban acusando de que estaba hablando en contra de Moisés y en contra del templo. Y probablemente eran las mismas acusaciones. Pero fíjense que no pasó lo mismo con Saulo. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Es decir, un acecho muy fuerte, intenso. No querían dejarlo vivo. No querían que pasara un día más con ese hombre en la tierra. Estaba rodeado por todas partes. Versículo 25 es la clave. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Hay 2 cosas que debemos ver acá. Número 1, la persecución que provocó Pablo años anteriores, produjo que los cristianos se preparasen para escapar de la persecución y ahora Saulo se apoya en eso. Dios produjo todas estas cosas. Lo que quiero decir es que esto no fue algo improvisado. Ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé, mira, aquí tengo una canasta, aquí tengo una cuerda. ¿Será que te aguanta la canasta?
Bueno, no importa, pero por lo menos me agarro con la cuerda. Bueno, vamos a echarte por allí. No, fue algo improvisado. Era un modo de escape ya planificado por los cristianos de Damasco. Y en ese caso, ¿por qué ellos planificaron eso? Porque ya tenían persecución desde antes y cosa que se había iniciado con Saulo de Tarso. Ahora él se ve beneficiado por la providencia de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Pablo pudo haber dicho, no, yo voy a morir por Cristo, voy a ser el mártir del Señor, voy a morir como mi hermano Esteban, que paz descanse. Voy a morir como él, voy a dar mi vida como lo hizo él, porque yo tenía las ropas de las personas que lo apedrearon y ahora yo voy a reivindicar, voy a vengar esa muerte. No. Recuerden lo que el Señor Jesucristo le había dicho al propio Pablo. Versículo 15, 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estos dos versículos es un resumen de toda la vida de Pablo. Predicar ante otras personas, pero también la característica de la persecución y la aflicción. Lo que quiero decir es que Pablo sabía que no había llegado su tiempo todavía. Pablo sabía que todavía no había predicado ante reyes, ante gentiles todavía. Estaba en Damasco, pero todavía no había predicado ante gentiles, había predicado en sinagogas. Y él sabía, voy a usar este medio que Dios ha provisto porque yo sé que es la voluntad de Dios. Vemos entonces soberanía de Dios trabajando junto con la responsabilidad humana. Vemos a Pablo conociendo la voluntad de Dios para él y tomando decisiones correctas. Él no está huyendo. Él entiende que esa es su forma para seguir haciendo la voluntad de Dios. Él no está huyendo de la aflicción. Recuerden que era una persona valiente. Y aquí no se puso gallina. ¿Ok? Aquí este hombre no le tuvo miedo a la muerte. Este hombre dijo, no ha llegado mi tiempo, lo entiendo, lo sé, el Señor lo ha dicho. Entonces voy a usar este recurso para salir. Si él hubiese completado, hubiese entendido en su mente que él ya había hecho lo que Dios le había comendado, seguramente me voy a entregar ante la autoridad, voy a dar mi vida por el Señor, no se preocupe. Pero él sabía que no era su tiempo. Pero él sabía también, no solamente que tenía un llamado de Dios para un sufrimiento en específico. Él sabía que aunque se iba a escapar de ese sufrimiento, él sabía que su vida iba a sufrir siempre. No solamente porque iba a ser un apóstol, sino porque todos los cristianos sufren. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán felices. No, padecerán persecución. Nos gusta colocar en la nevera, en el cuarto, ¿verdad? Soy más que vencedor, ¿verdad? Este tipo de versículos, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está como poderoso gigante. Eso sí nos gusta, pero ¿por qué no coloca 2 Timoteo 3:12? Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Eso es lo que me ofrece el Evangelio? Sí. Entonces no quiero ser evangélico. Usted se está perdiendo. La palabra de Dios dice, Dios os ha concedido no solamente creer, sino sufrir por Él. Es una gracia de Dios poder sufrir por Él. No quiero sufrir. Está bien, no sufrirás. Pero en la eternidad, ¿qué pensará el Señor? Ay, gracias por ser tan valiente por mí. Yo que di toda mi vida por ti, que no me avergoncé en la cruz de estar allí colgado. Lealtad, hermanos. Saulo escapó no por miedo, sino porque él quería y él sabía que su tiempo no había llegado y él quería seguir cumpliendo la voluntad del Señor.
Para terminar, versículos 26 al 31. Versículos 26 al 31. Hemos visto entonces, en primer lugar, un hombre valiente e intrépido para evangelizar. Número 2, recibió hostilidad y persecución, oposición por predicar. Y en tercer lugar, vemos que él tuvo paciencia en medio del rechazo de la iglesia. Hermanos, es común, es muy común, ¿verdad? Yo no sé cómo pasaron ustedes los primeros días, los primeros meses y aún los primeros años cuando usted dijo que se convirtió, que se rindió a Cristo, que entregó su vida a Cristo, que se hizo evangélico, que, ¿verdad? Que yo no sé cómo lo vivió usted en el entorno de su familia, pero por lo general, un nuevo creyente siempre está en el ojo del huracán. Uno no puede respirar porque, ay, eso que eres evangélico, ¿verdad? Es así, es así. Está en un periodo de prueba, está en un periodo de observación minuciosa. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver cuánto le dura esto. No te doy 3 meses. Y yo te conozco. Mira, tómate otra. No, ya no tomo. Tranquilo, yo sabré esperar. Sí, porque hay un tiempo de prueba, ¿sí? Eso lo hace el mundo. Ahora, lo que vemos que le hicieron a Saulo fue dentro de la iglesia. Cuando llegó Saulo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora, hay algo interesante acá. Lucas no juzga a la iglesia de Jerusalén por esto. No lo está juzgando, está simplemente diciendo lo que pasó. Ahí él no está diciendo que ellos hicieron mal en eso. No está diciendo que hicieron mal ni bien, simplemente está reflejando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entenderlo? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Bueno, la verdad es que la reacción de Pablo ante la manera en cómo la iglesia lo estaba tratando, él le dio la justificación a la iglesia. Él fue paciente. Él trató, pero él no se quejó. Falta de amor en esta iglesia. Ya va. Tú fuiste el que incitaste toda esta revuelta contra nosotros. Ya va. Yo no sé si eres uno de la CIA, ¿verdad? Un infiltrado, yo no sé. Sigue viniendo. Queremos seguir conociéndote. Déjanos saber más de ti. Saulo entiende que su vida antes causó mucho daño a la iglesia de Cristo. Y él fue paciente. Él demostró, hermanos, el fruto del Espíritu a la iglesia. Probablemente podemos decir, ¿por qué la iglesia no lo acoge de una vez, no lo abraza y bienvenido hermano, miembro de la iglesia? No, tiene sus reservas. Ahora, el rechazo de la iglesia no es porque odiaban a Pablo, es porque le tenían miedo. Y Pablo les daba ese beneficio de la duda. ¿Está bien? Conózcanme. Ahora, conózcanme, realmente eso fue lo que hizo Pablo, porque aquí dice, trataba de juntarse. Él quería darse a conocer. Él quería que su vida ser ahora objetable ante las personas. Ser una vida transparente ahora. A lo mejor no me crees, pero yo sigo tratando de estar para que me vean ahora. Paciencia. Fue paciente. No reclamó amor. No reclamó, ¿verdad? ¿Qué iglesia tan soberbia? ¿Qué soberbia en esta iglesia? No. Él entendió que todo lo que él había hecho trascendía. Había hecho un gran daño. Y él dijo, me toca. Probablemente no era lo correcto, pero él justificó el asunto. Pablo pudo haber protestado, pero no lo hizo. Él fue humilde, fue paciente, quería que lo conocieran y que los hermanos empezaran a tener confianza. Él se daba a conocer. Ellos no se querían fiar
pero ya él no tenía nada que ocultar. Él quiso que su vida fuese totalmente transparente y demostró frutos dignos de arrepentimiento. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Pablo no dijo, ay, aquí no me quiere, me voy. No, los amó. Aunque él no era amado por la iglesia, él amó a la iglesia. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad es procurar el bien, pensar algo para el bien del otro. Bondad, fe, mansedumbre. Ya va, tú no sabes quién era yo antes, ¿verdad? A mí me toca el púlpito. No, fue paciente, fue humilde, bajo perfil, como dice. Vemos entonces que Pablo está demostrando verdaderamente el fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto del Espíritu. Todas estas gracias estaban brotando y la gente se estaba dando cuenta. ¿Cómo sabemos que la gente se estaba dando cuenta? Uno que se dio cuenta rápidamente. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, fíjense que Saulo no, mire mi experiencia, yo. No te alabe tu propia boca. Él esperó en el Señor y Bernabé fue movido para buscar a Saulo, para tomarlo. Cuando habla de tomar significa que empezó a tener comunión con Saulo. Los demás con miedo, pero Bernabé también tenía tenía valentía. Bueno, si perezco que perezca, pero vamos a conocer a este hombre, a ver si es verdad. Se cerciora de la información, empieza a conocer el testimonio de Pablo, sabe lo que Pablo ha hecho en Damasco, versículo 27, ¿verdad? Y les contó a los apóstoles cómo Saulo había visto en el camino al Señor, y dice, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. La intercesión de Bernabé hizo que finalmente la iglesia tuviera cada vez más aceptación a Pablo. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Bernabé, hermanos, ¿recuerdan quién era Bernabé? Se nos dice en Hechos 4:36 que tuvo el sobrenombre, le dieron el título de hijo de consolación. Bernabé. ¿Por qué? Era un hombre adinerado que sacrificialmente vendió todo y lo puso para las necesidades de sus hermanos. Se sacrificó completamente. Claro, luego Ananías y Zafira quisieron emular eso, pero no pudieron. Pero este es un hombre que realmente amaba a la iglesia. Y veía la condición en que estaba Pablo con la iglesia y se acercó a Pablo. En este punto vemos cómo el trabajo de Bernabé fue muy importante para la vida de Pablo, para que Pablo fuese aceptado en la membresía de la iglesia de Jerusalén. Él fue quien se acercó voluntariamente a Pablo, que empezó a tener comunión con Pablo. Él fue el que de alguna manera abogó por Pablo y su trabajo hizo que Pablo fuese injertado o reconocido como hermano dentro de la iglesia de Jerusalén. Ahora aquí quiero hacer una aplicación rápida, una aplicación breve. Aquí Lucas y Pablo justifican a la iglesia de no tener compañerismo inmediatamente por miedo, porque ya conocían a Pablo, ya lo conocían. Ahora, no hay justificación de que alguien llegue por primera vez y usted no lo salude en la iglesia. Ni siquiera lo salude. No hay justificación, porque primero usted no puede decir, ay, no. Usted no lo conoce. ¿Cuántos Bernabé necesita la iglesia de ser buenos anfitriones, hospitalarios en la iglesia? Que una persona que llegue por primera vez no diga, no, yo fui, nadie, ¿verdad? Como si no hubiese existido. Qué triste es que una iglesia se comporte, ¿verdad? No, yo saludo a los que yo conozco nada más y de resto no me relaciono con más nadie. Tú no sabes quién está entrando y quién podría ser o quién llegaría a ser luego.
Por eso es que aunque hay una justificación de un rechazo, ¿verdad? ¿Verdad? No se fiaban, pero cuando tú no conoces a alguien, ¿cuál es el deber? Bernabé conocía a Pablo y aún así se acercó a Pablo. ¿Cuánto más con una persona que se acerca por primera vez a la iglesia? Donde tú estás hablando, tú ves al pastor que está hablando con una nueva persona y saludas al pastor, hola pastor, Dios te bendiga, y te das la vuelta. Y la otra persona, ni un bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es, ¿cómo se llama usted? Amabilidad. Así se comporta una iglesia del Señor, siendo amables, siendo hospitalarios, buenos anfitriones. Cierro ese paréntesis, pero sigo. Toda esta situación, hermanos, termina entonces ayudando y beneficiando a Pablo. Termina ayudando a Pablo. ¿Por qué? Fíjense que Pablo seguía predicando, ahora apoyado por la iglesia. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente, una vez más. Lo que hacían en Damasco, lo estaba replicando ahora en Jerusalén. No había cambiado nada. Él no estaba evangelizando para que lo vieran. Era un asunto que desbordaba su corazón, tanto en Damasco como en Jerusalén. Él no quería impresionar a nadie. Ella era algo que era parte de su vida. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Probablemente estaba en la misma sinagoga donde era Esteban, ¿verdad? Que eran los griegos, los judíos griegos, y allí también se iba para hablar acerca de Cristo. Pero estos procuraban matarle. Pasó lo mismo que en Damasco y pasó lo mismo que a Esteban. Es decir, no, ¿y para qué voy a predicar si lo que quieren es matarme? No quieren echarle un susto, quieren matarlo. Y aún así, él seguía predicando. Tanto así que él no huyó, sino que los propios hermanos lo huyeron. Versículo 30. Cuando supieron todos los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿Qué significa eso? Pablo probablemente dijo, no, déjeme quieto. Bueno, no sé. Lo cierto es que son los hermanos que sacan a Pablo no porque lo rechazan, ya lo habían aceptado, sino porque lo quieren cuidar. ¿Verdad? Lo quieren cuidar, no quiere que perezca. Entonces encontramos allí que Pablo seguía haciendo lo que ya desde el principio de su conversión estaba haciendo. Desde años anteriores. Recuerden que él llega 3 años después a Jerusalén. 3 años después. Vamos una vez más a Gálatas 1. Una vez más a Gálatas 1. Hay algo importante aquí. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante del Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Está hablando ¿verdad? De esa travesía hacia Tarso, ¿verdad? Cilicia, toda esa parte. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo seguía predicando. Ay, me sacaron de la iglesia. Me rechazaron los hermanos. Nadie me quiere. No era Calimero, hermanos. No, él seguía. A pesar de toda la oposición, a pesar de todo lo en contra de él, seguía, y él quería simplemente que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Versículo 31 es un resumen de toda esta sección. Versículo 31 del capítulo 9 de Hechos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Si usted lee, usted podría entender así. Sacaron a Saulo y ahora había paz. O sea que tú eres el pavoso. De alguna manera sí, ¿sabe?
De alguna manera es así. ¿Por qué? Porque el hecho de la presencia de Pablo iba a seguir alboroto. Entonces Dios providencialmente hace que Pablo salga de la escena y vemos ahora un tiempo de paz para la iglesia. Por fin, de refrigerio. Es como que hemos hecho una escalada, hemos estado subiendo unos peldaños, ¿verdad? Y ahora llegamos a un tiempo de descanso. Usted ha subido, ¿verdad? Algunos edificios altos. Y hay, ¿verdad? Las escaleras tienen un momento donde hay un pequeño descanso. Cuando uno sube rápido, ¿verdad? Trata de descansar antes de llegar al otro piso. Bueno, esos descansos. Parece que es esto lo que pasa. Dios, todo lo que hace, no lo hace por Saulo solamente. Lo hace por el bien de toda la iglesia. Saca a Saulo y ahora toda la iglesia tiene un tiempo de paz y reposo. Ahora se involucran, la iglesia se involucra, ¿verdad?, en cualquier cantidad de cosas menos lo que tiene que hacer. No. ¿Por qué tú oras por paz en Venezuela? ¿Por qué? Para poder hacer mi vida normal. O para seguir bendiciendo al pueblo de Dios, para seguir glorificando al Señor. El punto acá que yo quiero destacar para terminar es esto. Versículo 31. Tenían paz, pero hay dos cosas que señala Lucas, que causó la ausencia en este caso de Pablo y que le daba paz a todos. Dos cosas. Número uno, eran edificadas andando en el temor del Señor. En el tiempo de paz también puede haber bendición de Dios. Sí, aprendimos en la mañana, ¿verdad?, que estamos marcados en un tiempo entre la adopción privada y esa adopción pública que se hará manifiesta cuando venga Cristo. Es un tiempo de aflicción, pero no siempre está marcado por la aflicción, pero no exhaustivamente por la aflicción. Dios de repente dará descanso, de repente dará refrigerio para seguir adelante. Pero ahora, lo que quiero que notemos acá es que en el tiempo de paz ellos seguían edificándose. En el temor de Dios. Cuando tú, mejor dicho, no dependes del Señor en tiempos de paz, el Señor no va a dudar en enviarte aflicción porque Él quiere que tú tengas más y más temor de Dios. Ese es el objetivo que Dios está procurando en su iglesia. Si lo logra en tiempo de paz, gloria al Señor. El objetivo se está cumpliendo. El punto no es darle paz a la iglesia, el punto es que la iglesia siga dependiendo de Él. Y si el tiempo de paz logra eso, redunda para eso, entonces Dios seguirá dando eso, porque es para el bien del pueblo. Pero si el tiempo de paz más bien hace que la iglesia retroceda y se vuelva mundana, entonces Dios empieza a enviar aflicción porque Él no va a perder a uno de sus hijos, no lo va a dejar desviar. Él, como Padre fiel, va a disciplinar a la iglesia. Yo no siempre estoy disciplinando a Esteban y a Elizabeth. Usted, o sea, no vamos en el carro y si le estoy dando cada rato. No. Hay momentos donde hay un trato muy especial, pero hay un tiempo donde hay un descanso, donde aprendió la lección. Bueno, vamos a seguirlo. Pero hay tiempo donde hay que apretar. Así es mismo nuestro Padre Celestial, hermanos. ¿Qué persigue Dios con la iglesia? Número uno, temor del Señor. ¿Tienes tú temor del Señor? ¿Dependes tú del Señor realmente en tu vida? Y en segundo lugar, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia, hermano. Entonces, el punto de todo esto que hemos visto hasta hoy es todo lo que Dios hace es para el bien de su iglesia. Convirtió a Pablo para el bien de su iglesia. Señor, ¿me usaste? Sí. Te usé para los demás. Me siento usado. Gloria a Dios. Dios no está pendiente de tu felicidad y de tu progreso, ¿verdad? No está pendiente en tu, ¿cómo se llama? Que se alcancen tus sueños, ¿verdad?
la palabra es realización personal. Esa es la palabra. Dios no está pendiente de tu realización personal, Dios está pendiente de la realización de la iglesia. Y si Dios te usa a ti, gloria a Dios. Terminamos. Conclusión. Dios ama a su iglesia, hermano. Y todo lo hace y lo orquesta para bendecir a su iglesia. Todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. En Dios no hay categoría de bien y mal, hermanos. Todas las cosas ayudan a bien. Todo redundará para la gloria del Señor y para el bien de su pueblo. La vida de Pablo, hermanos, era un ejemplo de lo que Dios quiere de un hijo suyo. Número 1, ¿qué Dios quiere contigo entonces? Que seas valiente, denodado, que no te avergüences de Él, que lo des a conocer a tus familiares sin temor, sin vergüenza, sin pena, que te atrevas a hablar la palabra de Dios. Yo no sé si sabes cuánto tiempo llevas viniendo a la iglesia. De lo que sepas, comparte, porque depende la salvación y la vida eterna de esta persona. Dios quiere que tú compartas el evangelio de manera valiente. Segundo lugar, ¿qué Dios quiere? Que tú estés dispuesto a sufrir como todo hijo de Dios va a sufrir. Que estés dispuesto al sufrimiento, que estés dispuesto a entregarte a ti mismo en sacrificio al Señor santo y agradable, que es tu culto racional. Eso es lo que Dios quiere de ti, que tú renuncies a ti y dependas totalmente de la guía del Espíritu Santo en tu vida, que no seas independiente de Dios, sino totalmente dependiente de Él, que te fortalezca en el Espíritu. Y en tercer lugar, ¿qué quiere Dios para ti? Que evoques las virtudes cristianas, paciencia con la iglesia, amor con la iglesia, benignidad, los frutos del Espíritu, a pesar de que algunas personas te puedan herir, incluso dentro de la iglesia, que tú puedas perdonar, puedas amar, restituir, que tú puedas evocar verdadero cristianismo, no dejarle de hablar. ¿Sabes qué? Dejarle de hablar a una persona es matarlo en tu corazón, porque ¿qué hace? Dios nos dio unas cualidades que es la relación o la socialización, ¿ok? Eso es lo que Dios quiere entre los seres humanos. Y cuando tú cortas la comunión con una persona, tú lo estás matando en tu corazón. No existes. No existe. Eso es pecado. Dios quiere que sus hijos se amen a pesar de todo y se tengan paciencia. En resumen, Él quiere hijos humildes, que aprendan en la aflicción y en la abundancia, que aprendan el temor a Dios, que aprendan la sujeción a Dios, la obediencia a Dios, que a pesar de todo sus vidas sean realmente entregadas y fortalecidas por el Espíritu Santo. Pablo demostró eso a Jerusalén y fue una bendición para la iglesia, tanto en Damasco como en Jerusalén. ¿Cuál será tu testimonio en esta iglesia local, hermano? ¿Cuál será tu testimonio? Señor, nos ayude a ser hijos que agraden a nuestro Señor. Bendito Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado, que nos has permitido, Señor, en estos versículos, lo que hemos aprendido, que tú selles tu palabra en nuestros corazones, que tú nos ayudes, Señor, realmente a que nuestras vidas valgan la pena para el progreso de tu iglesia, que podamos seguir aprendiendo, Señor, sea cual sea la situación, toda la situación, aceptarla porque es para el bien, pero Señor, que podamos acrecentarnos en fortaleza de tu Espíritu Santo, en dependencia totalmente tuya y también en fe, en temor a ti, que todo lo que hagamos sea para honrarte, Señor. Te damos gracias por este tiempo, bendice y sigue edificando tu iglesia en el nombre de Jesús, amén.